a hablar de nutrición hoy, este viernes en Telediario Federal, por eso está invitada la licenciada en nutrición, Belén Suave. Hola, Belu, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Che, pasó mucho tiempo que no nos veíamos, Bastante, me parece. sin vernos. Esto de que pasa rápido el tiempo, nos olvidamos. Nos volvimos a reencontrar. Qué bueno tenerte. Y te invité acá al Living Telediario porque me gustaría que nos explicaras un poquito y que nos hablaras de la alimentación cetogénica, que se ha tornado tan popular. Vos viste que en todos lados ves que la dieta keto, la dieta cetogénica, y te hablan en todos lados, te lo recomiendan muchos, pero la pregunta, como siempre, ¿es adecuada para todos? ¿En qué circunstancias lo es? ¿En qué consiste? Así que, bueno, apelamos a toda tu sabiduría. Bueno, la dieta keto o la dieta cetogénica en realidad es un tipo de alimentación, como tantas que tenemos, sí, que no pertenece a lo que nosotros les podríamos hablar de la educación alimentaria, de una alimentación saludable en el contexto de población general. Bien. Es un tipo de alimentación que se indica o se va a trabajar para aquella población específicamente que tiene como objetivo la pérdida de grasa corporal. Ah, perfecto. Por lo tanto, en general, el grupo que va a trabajar la dieta cetogénica, en general, va a ser aquel que quiere perder peso. Bien. Si lo ponemos en contexto, Bien, que el descenso de peso es la pérdida de grasa corporal. Claro, ¿sí? Se entiende. Pero si vamos a hablar de caracterización, es muy diferente a lo que nosotros hablamos de una alimentación equilibrada en proporciones de lo que llamamos macronutrientes. ¿Por qué es tan distinta a este tipo de alimentación? Porque acá lo que se reduce de manera... ¿En qué consiste, claro? Se reduce de manera considerable el aporte de hidratos de carbono, lo que llamamos todo tipo de cereales y azúcares, y después podemos discriminar un poquito más ahí, pero a su vez, por otro lado, y esto es lo más distinto todavía, es que se trabaja una alimentación rica en grasas. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Estoy trabajando poco hidrato de carbono, rico en grasa, y ¿dónde se encuentra el objetivo? Y bueno, a ver, es muy simple plantear que si al cuerpo yo lo voy a privar de su principal combustible, que son los hidratos de carbono, sí, que nosotros vamos a incorporar a través de la alimentación, el cuerpo va a buscar una estrategia, otra estrategia para obtener el combustible. Y esa estrategia es movilizar los ácidos grasos, es decir, donde se encuentra acumulada nuestra grasa, nuestros famosos depósitos. Y ahí es de ahí se obtiene la energía. De ahí obtenemos claro, utilizamos los ácidos grasos, que serían nuestras grasas, y las vamos a movilizar y vamos a formar esos famosos cuerpos cetónicos. De ahí deriva el nombre. Que se hable tanto, claro. Esos cuerpos cetónicos que vienen a relación de movilizar esas grasas son las que en realidad van a actuar como combustible en lugar de esos hidratos de carbono que nosotros hemos privado a través de la dieta. Bien. ¿sí? Entonces, es una herramienta. Claro, y en ese marco, entonces, como decís, se desciende de peso. Pero esto se puede hacer constantemente, porque hasta uno escucha planes de 21 días con esta alimentación, sí, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Hay que después sigas comiendo así? No. Es una etapa de alimentación, o a ver, si lo vamos a plantear en el contexto de todos los tipos de alimentaciones que existen, este tiene como el efecto rápido. Esta es la que se trabaja o se tiene en consideración porque podremos considerar que en los primeros 6 meses, 1 año, es muy eficiente a lograr cambios y resultados. Bien. Si después lo vamos a equiparar después del año, termina siendo como cualquier otro tipo de alimentación para el descenso de peso. Perfecto. Entonces creo que un poco el énfasis y esta cuestión de por qué está tan vigente y todo el mundo intenta y trabaja. Claro, los resultados son rápidos, que es lo que todos queremos. Entonces, tal cual. Pero, por otro lado, decimos, bueno, no pertenece al equilibrio de una alimentación saludable. Y si lo vamos a poner en contexto, al estar nosotros privados de esa ingesta de hidratos de carbono, ¿qué pasa con aquella población, por ejemplo, que hace actividad física? Claro, ¿cómo es la combinación con esta dieta? Nosotros no deberíamos de trabajar a un paciente o población que hace un entrenamiento de alta intensidad con este abordaje. Entonces es muy individualizado. Si yo tengo una población o un paciente que llega al consultorio y que no hace actividad física de manera regular, se puede pensar que es una herramienta para iniciar el descenso de peso. ¿Una persona puede llevar a cabo esta alimentación siempre? O sea, ¿de por vida? No deberíamos. No deberíamos. Primero porque, a ver, después hay un impacto hasta psicológico. Al cuerpo privarlo de tal manera que nosotros cuando decimos privar es que no representa más del 10% Pero muy poquito de los hidratos de carbono que deberíamos de consumir, cuando lo normal
es trabajar un 50 a un 60%. Es un comparativo numérico que nos da como referencia qué tan poquito estaríamos comiendo de esos hidratos de carbono. Es muy poco. Y el cuerpo necesita el carbohidrato, porque vos ya lo has explicado un montón de oportunidades que tiene muchos beneficios. ¿Viste? Por eso lo ve como medio cuco al carbohidrato. Para nada. No. Y ni hablar si estamos en el marco del deporte o de la actividad. Para el músculo el principal combustible es el hidrato de carbono. Claro. Y yo le tengo que brindar ese combustible para dar lo mejor de mi entrenamiento. Pero en el caso de un paciente que tiene el objetivo, hasta por condición de salud, por alguna cirugía a corto plazo que esté planificada y que se le indique un descenso de peso, claro, uno puede trabajar como herramienta. Por supuesto también que depende también cada paciente que llega a la consulta. Hay pacientes que quieren modificar estilo de vida, que quieren trabajar hábitos, y otros pacientes que mejor vienen de un dietar constante y empiezan a buscar alternativas. Van cambiando, van probando. Van cambiando. Algo importante es que existe, sí, que tiene un aval científico, que no es esto tampoco como que surge y va a desaparecer porque se está estudiando y mucho. Ah, mira. Y acá hay una cuestión lateral como beneficioso de llevar a cabo esta alimentación por esa formación de cuerpos cetónicos, que es principalmente con efectos neuroregenerativos o para patologías. Y en especial para los pacientes que desarrollan o llevan a cabo la enfermedad de epilepsia. Entonces hay un pequeño nicho ahí que se está estudiando con mucho fervor porque tendría un efecto muy positivo o para trabajar en conjunto con la medicina para este tipo de patologías neuroregenerativas. Perfecto. Con el efecto neuroreparador. Claro. ¿Sí? Entonces, por este lado también hay mucho trabajo y llega mucho la consulta derivada del médico neurólogo. Mira. Lo recomiendan ellos, claro, te llevan directamente a ver cómo se puede empezar a plantear, no porque tenga un objetivo de descenso de peso el paciente, sino como una herramienta de la mano de lo que puede ser un tratamiento médico. Pero bueno, de pronto hay un montón de otras aristas que se pueden considerar aparte del descenso de peso. Claro, y por ejemplo, planteame en esta alimentación un almuerzo. Bien, bueno, al no tener carbohidratos... O arranquemos por el desayuno, a ver que nos armes así como un día, ¿cómo sería? Bien, lo normal, si vamos a trabajar este déficit de hidrato de carbono, acá no van a estar presentes las harinas en general, y cuando hablamos de harinas para nuestra cultura, sería, es decir, no está la presencia de tostadas o de galletitas o panificados en general, pero se va a trabajar seguramente la parte más proteica, los lácteos, leche, yogur y queso, el huevo, el jamón o fiambres de tipo magro, claro, que vienen a buscar la saciedad, que es la que nosotros vamos a también tener que tener en cuenta para llevar a cabo. Y generalmente se empiezan a incorporar con bastante énfasis los cuerpos grasos. Claro, va a decir, ¿qué cuerpos grasos? Tampoco nos vamos a ir a una manteca por estrategia directa. Pero acá viene a formar parte los tipos de grasas saludables que pueden ser los frutos secos, que puede ser la palta, es decir, que nos van a aportar calorías, pero también calorías que están relacionadas con mejor calidad nutricional. ¿Sí? Sí. Entonces siempre tenemos que ir como negociando en esta distribución que también exista calidad para que no desarrollemos otras patologías asociadas. Claro. ¿Sí? O sea que un almuerzo también es mucha verdura. Bien, acá está la presencia de verduras, pero no de almidones. Entonces dentro de lo que nosotros llamamos verduras no va a estar la papa, no va a estar la batata, no va a estar el choclo. Seguramente sí vamos a poner fibras, pero con bajo aporte de hidrato de carbono. Por ejemplo, ensalada de hojas como estrategia, con proteína, y ahí aparece de vuelta nuestra famosa porción de carne, de pollo, vacuno, cerdo, como estrategia de nuevo de darle al cuerpo saciedad, claro, sin que estén presentes los carbohidratos. Acá se baja mucho también, en general no hay aporte de lo que sería frutas, por ejemplo. Ah, claro, tampoco. O al menos no como una instancia inicial. Después como todo se va a ir progresando. Pero como es tan bajito... ¿Tiene etapas? Tiene etapas, por supuesto, como toda alimentación, porque también se tiene que ir adaptando a lo que el paciente... Primero porque el metabolismo se adapta también. Y segundo porque este paciente, para no sentir la sensación de estar siempre bajo la misma dinámica, se va a ir reincorporando a otros grupos de alimentos. Pero claro, cuando yo reincorporo, va a pasar a ser una alimentación baja en carbohidratos, pero no cetogénica. ¿Sí? Claro, que es otra herramienta, es otra cosa, sí, pero
difiere en ese aporte de hidratos de carbono, ¿sí? Acá es muy importante el seguimiento y que no el paciente lo haga de manera individual. Como siempre decimos. Porque como Solo. vos dijiste al comienzo, que me parece que es lo más importante de todo esto, ¿no? Está avalada, no es un invento, no es esas dietas de la luna y todas esas cosas como más extrañas, sino que está avalada científicamente. Sí. Pero como todo, tiene que adecuarse a cada uno, ¿no? No es que cualquiera lo pueda hacer porque sí, porque lo escucha en la tele. Tal cual. Y más que todo en esto de que se individualice. Porque no es lo mismo el paciente que tiene una actividad física regular. Eso también. Que el que no hace una actividad física, en esto de patologías asociadas, si yo tengo un paciente que a lo mejor está con dilipemia, o sea, con colesterol o triglicéridos altos, puedo encontrarle un beneficio que bajan los triglicéridos como algo positivo, porque los hidratos de carbono están asociados al metabolismo de los triglicéridos. Entonces, cuando se baja tan marcado el aporte de esos hidratos, generalmente mejora ese perfil de los triglicéridos. Belu, con este tipo de dieta, ¿qué actividad física se hace? Bien. O sea, ¿con qué se complementa? En general nosotros lo vamos a dividir en esta actividad que no sea de alta intensidad, por lo tanto que no demande hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tener una actividad, primero de larga duración, no es lo mismo un paciente que dice voy a entrenar, voy al gimnasio 1 hora y de manera recreativa, al que está en una clase de tipo CrossFit o el que está haciendo un entrenamiento de alta intensidad porque tiene un triatlón y hace natación y hace bicicleta y un running, donde van todo ese tipo de actividades físicas, van a estar demandando una energía inmediata que yo no se la estoy aportando. Entonces hay que individualizarlo para estas caracterizaciones y entender que el paciente debe conocerlo para que se elija el mejor tratamiento. Perfecto. Perfecto, clarísimo entonces. Porque, bueno, está bueno siempre estas cosas darlas a conocer, ¿no? Porque van surgiendo modas. ¿Cómo van surgiendo modas, no? Sí. Hemos hablado con vos en tantas oportunidades, de tantas otras dietas que van surgiendo y que después hay que conocer. Sí, yo creo que en este tipo, como en tantas otras, que tenga un aval científico es ya de por sí. Eso ya es importantísimo. Es muy importante. todos lo tienen. Que también en nuestra área de la nutrición se empezó a especializar y ya tenemos colegas que hacen específicamente, hay una formación específica que tal vez a lo mejor otros colegas no lo hacen y esto es importante. Claro. Esto es como una especialidad médica que uno, puede ir al endocrinólogo, pero puede ir también al cardiólogo y son totalmente distintos. Sí. Y uno, de acuerdo a la necesidad, tiene que recurrir a ese especialista para que lo acompañe y lo asesore de la mejor manera. Como siempre, un gustazo verte. Igual. Nos enseñas mucho, así que me parece que es muy útil también para toda la gente que está del otro lado. Perfecto. Que seguramente ha escuchado hablar de este tipo de alimentación, pero es importante conocer. Exacto, siempre. Informarse, consultar. Siempre. Muchísimas gracias. Que tengas bonito finde. Igual para vos. Un placer. Para todos. Gracias. Seguimos.